Hola gente, pues acá un nuevo video, esta vez para hablarles sobre la literatura rusa. En general, hablar de Rusia en esto de la literatura es un tema muy amplio, muy, digamos, apasionante, ¿no? Para los que amamos las letras, porque Rusia representa digamos, un peso pesado, ¿no? En digamos, en este arte. Y hablando de la literatura rusa, justo generalmente a uno se le viene a la mente los clásicos, y cuando nombran a los clásicos nombran generalmente a tres, un tridente. Esos, digamos, tal vez los del mediados del siglo XIX. Estamos hablando de Dostoyevsky, Tolstoy y un último que por ahí muchos no lo conocen. Estamos hablando, para completar el tridente en estos personajes de los clásicos de la literatura rusa, estamos hablando de Iván Turgeniev. ¿Quién fue Iván Turgeniev? Bueno, pues escritor, dramaturgo ruso, nacido en Oriol en el año 1818, en el seno de una familia aristocrática, una familia terrateniente que poseía prácticamente muchos mujiks, siervos, ¿no? En ese tiempo, en la Rusia feudalista, Rusia de los zares, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? En donde estos personajes, tal vez si has captado la literatura rusa, conforman un amplio, digamos, conjunto social, que era, digamos, la clase más baja, ¿no? La más oprimida, en las cuales pues los terratenientes los trataban, digamos, como lo peor, ¿no? Y como, digamos, como sus esclavos prácticamente, e inclusive también disponían de sus vidas. Digamos, no solamente se vio en el Perú, sino también, como estoy diciendo acá, también se vio en diferentes partes del mundo. Y bueno, a raíz de esto, digamos, habiendo nacido en una cuna de oro prácticamente, nuestro personaje Iván Turgeniev cursó estudios inclusive en diversas universidades, y para ampliar sus estudios lo mandaron a Europa, ¿no? A Alemania y a Francia, y es ahí donde, digamos, el hombre capta digamos, el ardor, la efusión, sobre todo en Francia, de la literatura, que en ese tiempo estaba ya comenzando a dar sus primeros pasos esta materia, digamos, este tipo de literatura que se llamaba el realismo. Y pues ahí Turgeniev se alimenta de toda esa corriente y pues la plasma en su obra. Por eso se dice que Turgeniev es el más europeo de todos los escritores rusos, ¿no? Y bueno, pero es por ahí donde puedes distinguir de Dostoyevsky, y más psicológico, y Tolstoy por ahí como que más moralista por ahí, ¿no? Pero bueno, el punto es que, bueno, entre estos tres personajes, fabuloso tridente de la literatura rusa, tal vez la figura más opacada sea la de Turgeniev. ¿Por qué? Tal vez sea por su condición social, de adinerado, todo eso, o tal vez por el tema que él siempre llevaba en sus libros. Generalmente él relataba sobre justamente la aristocracia, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Un tema por ahí para muchos muy aburrido, no se puede decir, ¿no? Pero si es que de veras quieres comprender el proceso de la literatura rusa, el proceso de la historia de la Revolución Rusa, o por qué se llevó a cabo la mayor revolución de la historia de la humanidad, te recomiendo los libros de Turgeniev. Es ahí donde ves, digamos, los abusos, la concupiscencia entre el Estado y la corrupción, el feudalismo, ¿no? Que abarcaba todo el campo, ¿no? Muy trágicos, muy explícitos, aunque de una prosa muy suave se podría decir, pero es para que entiendas más o menos, si es que te apasiona la historia rusa, ¿no? Una historia muy trepidante, digamos, muy apasionante, ¿no? Y pues, justamente, acá te vengo a hablar de su obra, especialmente de salir a fama justamente con uno de sus libros, Memorias de un cazador, en la que él, digamos, de joven por ahí relata sus aventuras a través de
la estepa a través de su Oriol natal, en la que pues cazador, ¿no? Era cazador. El hombre por ahí se especializaba en eso por ahí, o tenía también amigos cazadores, y pues por ahí más o menos te adentras a través de la estepa rusa, ¿no? De ese siglo XIX tan convulso, ¿no? Y pues también otros libros tenemos acá, como por ejemplo su magna obra, su máxima obra, que es Padres e Hijos. Es un libro muy importante que relata por ahí, se podría decir un poco autobiográfico por ahí, en que relata cómo es el choque de dos generaciones, ¿no? La generación antigua, la de terratenientes, la de señores feudales, la de aristócratas, choca con la otra generación, con la de los soñadores, los que han estudiado en Europa y regresan con esas ideas impregnadas de igualdad, de socialismo, a una Rusia feudalista, ¿no? Y es ahí ese choque, ¿no? En que, digamos, de generaciones, de amoríos, en que entrelaza una de las mejores obras de la literatura rusa, que es Padres e Hijos. También tenemos Rodin, también tenemos Nido de Nobles, también, o también la clásica Primer Amor, que, como vengo diciendo, relata temas justamente de una aristocracia en decadencia, ¿no? Que vería su culminación tan trágica en los años ya venideros del comienzo del siglo XX, ¿no? Con la Revolución Rusa, ¿no? Incluso por ahí también menciona a un Lenin por ahí, ¿no? A la organización en la que perteneció el hermano mayor, ¿no? De Lenin, ¿no? De Vladimir Ilich Lenin, ¿no? Por ahí. Les recomiendo la obra, muy importante. Y pues, por ahí, para agotar más, también estos tres clásicos, Dostoyevsky, Tolstoy, tuvo peleas con ambos. Con Tolstoy por ahí, porque Tolstoy consideraba, digamos, los temas recurrentes de su obra, la obra de Turgenev, muy, digamos, muy, se podría decir la palabra, muy aburguesados, muy aristócratas, ¿no? Trata sobre justamente ver la pobreza desde arriba, ¿no? Y no desde abajo, ¿no? Algo que Tolstoy le reclamaba, ¿no? Y él también, justamente, Turgenev, que le reclamaba ¿cómo se llama? A Tolstoy, de que lo criticaba por dejar de escribir, ¿no? Justamente hubo una etapa en la época, ya en los últimos años, en que Tolstoy dejó de escribir, ¿no? Inclusive antes de morir, Turgenev a su ex amigo le dijo, prácticamente antes de expirar, que Tolstoy, por favor, que volviera al camino de la literatura. Wow, muy, qué palabras, ¿no? Que volviera al camino de la literatura. Y bueno, y también con la pelea con Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky, bueno, él se quejaba, justamente Turgenev criticaba a Dostoyevsky sobre la mucha psicología que usaba en sus personajes, ¿no? Tan explícito, tan puntilloso, ¿no? Que a él a veces le provocaba, no sé, según las palabras de Turgenev, por ahí le provocaba mucho aburrimiento, por ahí, ¿no? Él decía, si tan solo se centrara en dos palabras y no en tantas páginas en describir a un solo personaje por ahí. Eso decía. Y también Dostoyevsky criticaba también al maestro Turgenev por ahí, por su, no, digamos, su antieslavismo, ¿no? Porque, bueno, Turgenev fue un hombre de mucho mundo, ¿no? A comparación de Dostoyevsky, que por ahí promovía más la unión eslava, ¿no? Entre eslavos. Bueno, y pues, gente, a raíz de, bueno, de la publicación de sus libros y la crítica, también se ganó muchos enemigos, entre ellos los mismos aristócratas y los mismos, mismo gobierno ruso, la Rusia de los zares. Es por ahí que decide exiliarse, también por amor, también en parte, porque se enamoró de una cantante de ópera, una soprano española, y mantuvo un ménage à trois con ella y su esposo por ahí, y bueno, esa relación la tuvo hasta el final de sus días, ¿no? Y siguiendo a esta mujer, el hombre se encaminó por toda Europa, ¿no? Viajando, ¿no? Detrás de ella, ¿no?
Wow, qué loco es el amor. Pero así es, pues. Y ya en Francia el hombre decidió, digamos, quedarse ahí, y es donde fallece en el año 1883. No, claro, 1883. Nuestro gran Iván Turgeniev, alguien muy importante en la literatura rusa que de veras te recomiendo que leas, porque es como te vengo diciendo, si es que quieres entender el proceso de la historia rusa, la revolución rusa, tienes que entender el por qué se originó eso, por qué, cuál fue supuestamente el enemigo que nos declamaban los revolucionarios, ¿no? A la sociedad, ¿no?, en que se encontraba la pre-revolución, ¿no? Wow, es increíble, es este tema apasionante. Así que amigo, apunta la placa, Iván Turgeniev. Y pues gente, hablamos, un video más y pues nos vemos pronto. Hablamos.